Hola a todos nuevamente al canal JC Relojes. En esta ocasión tengo un unboxing acerca de dos relojes que están directamente conectados, pero no precisamente por pertenecer a la misma marca. Por un lado, el Casio AE1700, proveniente de una marca más que respetada en el mundo de la relojería digital, y por el otro, el Xmei 2514, una marca que claramente se ha apalancado de ese legado, pero que poco a poco ha ido ganando terreno con buenos comentarios. ¿Cómo llegan y qué variantes cada uno? Vamos a verlo. Sin problema, están llegando en su clásica envoltura, primero con bolsa de burbujas, como ya lo hemos visto en compras pasadas desde AliExpress, a quienes les agradezco porque me permiten elegir los modelos que presento en el canal. Por eso, en cada oportunidad me gusta mencionar que, para quienes aún no la conocen, AliExpress funciona como un gran mercado en línea con diferentes tiendas que ofrecen una enorme variedad de productos, incluyendo relojes, tecnología y muchos otros artículos generalmente a precios accesibles. No olviden que aquí y en la descripción del video les dejo el código directo para ir a estos modelos, junto con algunos códigos de descuento que pueden utilizar en caso de que les interesen. Ya no debería sorprendernos un empaque de envío tan sencillo en una marca como Xmei, básicamente plásticos, seguramente también como una forma de reducir costos. Pero bueno, retiramos la primera capa y aquí ya tenemos claramente el diseño del reloj, que a muchos de inmediato les va a traer a la mente una famosa marca japonesa. Por este lado, únicamente encontramos su tarjeta informativa y un instructivo dirigido a módulos de 10 dígitos, en inglés y chino, pero mejor. Lo vemos ya de esta forma libre y vaya que destaca ese acabado plateado brillante. Al tomarlo, algo que llama la atención es su peso, que ronda los 50 gramos y que se siente concentrado principalmente en la caja. El brazalete ya es caso aparte, es de estilo clásico muy al estilo de los relojes vintage, con un broche de ajuste a presión marcado como acero inoxidable, aunque yo diría que solo esa pieza lo es, no todo el conjunto. Por aquí tenemos la parte de anclaje sin logotipo, y en general no hay nada fuera de lo común, pero al tacto no se siente como un brazalete de acero. No sé exactamente qué material sea, pero la sensación es de una fabricación bastante económica. Incluso algo que no me termina de gustar es el acabado. Se percibe incompleto, como si faltara cepillado, y en los bordes llega a sentirse filoso. Honestamente este detalle no me agrada. Ya la caja es otra cosa, es similar al famoso Casio A168 con esa forma octagonal, en una medida aproximada de 36 milímetros, compacta, brillante y muy probablemente con acabado cromado sobre una base de plástico. No tiene ángulos tan marcados y los pulsadores tampoco sobresalen demasiado, dos del lado izquierdo y uno del lado derecho, pero responden bien al tacto. Cuenta con cristal de resina y en general aquí sí se percibe una mejor manufactura en la caja. No se aprecian rebabas y no se siente hueca ni demasiado simple. Del otro lado tenemos la tapa trasera sujeta por 4 tornillos. Aquí se indica la marca, el modelo 2514 y su resistencia al agua de 50 metros, que me parece un punto a favor frente a otros modelos vintage que se quedan solo en salpicaduras. Sin embargo, al tacto esta tapa no da la sensación de ser de acero, sino más bien de latón. En su parte frontal encontramos una carátula bastante atractiva, que aporta un toque de originalidad gracias a la combinación de líneas amarillas y rojas sobre una superficie casi tipo espejo. A contraluz se alcanza a percibir el texto en negro que describe cada una de las funciones de los pulsadores. Ya en su pantalla, blanca y amplia, la información se aprecia con mucha claridad, hora, minutos, segundos y fecha, todo de un solo vistazo. En conjunto ofrece una imagen muy retro y fácil de combinar. Su módulo nos ofrece, además de la hora y la fecha, funciones adicionales. Primero tenemos la alarma, que desde este modo podemos activar o desactivar, al igual que en la señal horaria. Después encontramos el cronógrafo, el cual podemos iniciar, pausar y reiniciar sin problema. Este botón corresponde a la luz. ¡Wow! Vean, se adelantó, pero bueno, aquí ya vimos cómo funciona. Y si no hay nada nuevo, pasamos al modo de ajuste. Aquí es donde configuramos todo, desde la hora hasta la fecha, avanzando entre horas, minutos y demás con el botón de la luz, muy similar a lo que ya conocemos en los clásicos de Casio. Vean, vaya que tiene potencia. Mejor así, tenemos visibilidad total y además cuenta con Afterglow, por lo que la iluminación permanece durante algunos segundos incluso después de soltar el botón. Aquí lo vemos ya colocado en la muñeca, y algo que sí tengo que comentar es que me costó bastante trabajo volver a cerrar el broche, está muy duro, así que es algo que probablemente también les pueda pasar. Para referencia, mi muñeca mide 16.5 centímetros, es delgada y este tipo de modelos suelen calzar muy bien, no estorban y se ajustan prácticamente a la medida, aunque en ciertos puntos sí se percibe ese acabado un poco deficiente. Yo eso lo dejo a su opinión. Vamos con el segundo reloj. Aquí ya no hay cambios en la forma de transporte. Por fuera nos incluyen su guía de usuario con el número de módulo al frente, en formato tipo librillo, algo grueso y en varios idiomas. Al abrir nos encontramos primero con la tarjeta de garantía en papel, sellada por el vendedor para su respaldo, también desplegable y en diferentes idiomas.
Después tenemos esta lata sencilla, pero bastante protectora para resguardar el reloj. Para empezar, retiramos la tapa hacia arriba, y aquí nos topamos con su tarjeta, donde se describe el modelo y módulo. Además, se destacan algunas características como la autonomía de 10 años de la batería, cronógrafo, hora dual, luz LED, entre otras. Quitamos esta primera capa de esponja, después la segunda, y ahora sí. Dentro de esta bolsa aparece nuestro Casio AE1700. Aquí lo vemos, con una base en color negro, un diseño deportivo y una presencia bastante generosa. Pero mejor, ya liberado, creo que aquí hay que adaptarse a esta imagen digital acompañada de un bisel graduado. Pero bueno, al tomarlo, aunque no lo parezca, no es nada pesado. Está alrededor de los 60 gramos gracias a su construcción en resina. Empezando por la correa, la vemos en color negro con acabados rectos y un grosor que mantiene buena simetría con la caja. Al tacto es suave, ya que prácticamente todo es lisa, y cuenta con una forma ergonómica. Eso sí, no es demasiado flexible, aunque incorpora estos dobleces que ayudan tanto a la transpiración como a soportar mejor el estrés en un uso más rudo. Incluye un sujetador móvil y una hebilla también en resina, algo entendible en esta gama donde sería complicado pedir una de acero. Pasando a la caja, podríamos describirla como circular por su forma general, aunque por debajo mantiene líneas rectas y biseladas, con algunos salientes que le dan un efecto más industrial y resistente. Es bastante generosa en tamaño ya que ronda los 47 milímetros, y por lo mismo sus pulsadores también son amplios, destacan al ser de acero con dos del lado izquierdo y dos del lado derecho. Al usarlos se sienten suaves y responden de manera rápida, y algo que también vale la pena mencionar es el nivel de acabado. La caja está bien terminada, sin excesos ni rebabas, donde claramente se mantiene la calidad característica de Casio. Al ir a la parte trasera vemos que la maquinaria está protegida por esta tapa sujeta con 4 tornillos. Aquí comprobamos que tanto en el grabado como en la tarjeta se mantiene el mismo módulo 3580 y el modelo correspondiente. La tapa es de acero inoxidable y además contamos con una resistencia al agua de 100 metros, lo que nos permite usarlo sin preocuparnos incluso al nadar. También se indica que está hecho en China y algo a destacar es que el grabado se encuentra bien centrado y alineado, lo que refuerza su originalidad. Al regresar al bisel y a la carátula, aquí es donde realmente se aprecia el carácter de este reloj. Tenemos una combinación muy bien lograda, empezando por un bisel en aluminio que con ese acabado en dorado le da un toque distintivo, tiene un buen reflejo a la luz y aporta bastante presencia. El cristal es de acrílico, resistente para el uso diario, aunque con la desventaja de que se raya con mayor facilidad. El bisel se desplaza de forma suave hacia ambos lados, siendo bidireccional, aunque aquí queda la duda de si realmente tiene una función práctica o si es más un elemento estético, considerando que no contamos con manecillas, sino únicamente con el segundero digital. Por otro lado, la carátula mantiene un enfoque completamente funcional, y aquí siempre dejo claro mi gusto por las carátulas en negativo. Claramente nos recuerda al Casio AE1500 y la legibilidad se mantiene bastante buena, con una lectura clara y rápida de la información. La hora se muestra al centro con un tamaño bastante amplio. En la parte superior tenemos el día de la semana en inglés junto con la fecha, y en la parte inferior se muestran los segundos de forma independiente. Entramos a ver sus funciones. Al presionar el botón Mode, lo primero que encontramos es el cronógrafo, que se inicia con este botón. Como pueden ver, mide desde centésimas de segundo, podemos pausarlo, reiniciarlo y estando en pausa regresarlo a cero. Después tenemos el temporizador, viene sin programar, así que si lo iniciamos comienza desde 24 horas en cuenta regresiva. Si lo pausamos, también podemos reiniciarlo fácilmente. Seguimos con las alarmas, cuenta con hasta 3 programables, y desde aquí también activamos la señal horaria. Además, cuando esta parte superior aparece en blanco, significa que podemos configurarlas incluso para fechas específicas. Luego tenemos el segundo uso horario, muy útil para quienes viajan, ya que permite tener la hora de origen y la del lugar que visitamos. Aquí los segundos no se modifican, únicamente horas y minutos. Y finalmente regresamos al modo principal. Y podemos cambiar entre formato de 12 y 24 horas en cualquier momento. Aquí tenemos una luz con duración programable, ya sea de 1.5 o 3 segundos según elijamos, y han hecho un muy buen trabajo en la iluminación ya que cubre prácticamente toda la pantalla. Vean cómo alcanza incluso el segundero digital. Se trata de la clásica luz LED en tono ámbar que Casio denomina Illuminator. En cuanto al ajuste, sin irnos a mucho detalle, se realiza presionando el botón Adjust. Al hacerlo, comienzan a parpadear los segundos, y desde ahí ya podemos modificar diferentes parámetros, como la duración de la luz que les mencionaba, el horario de verano, la hora, los minutos y el calendario automático. Por eso también muestra año, mes y día. Una vez que todo está configurado, simplemente presionamos nuevamente Adjust y listo. Ahora en la muñeca, para referencia mi muñeca mide 16.5 centímetros, y siendo totalmente honestos, este modelo sí se percibe grande, tiene bastante presencia y en una muñeca como la mía se nota, no llega a ser incómodo, pero claramente no es un reloj discreto, se siente más como una pieza con enfoque deportivo y de uso rudo. Creo que donde realmente va a lucir mejor es en muñecas más gruesas, donde va a calzar de forma más natural y equilibrada. Aún así, gracias a su peso ligero y materiales, se puede llevar sin problema en el día a día. Por un lado el XMAI 2514, que dentro de todo resulta aceptable en puntos como su caja, la iluminación y su resistencia al agua. Sin embargo, donde el reloj deja mucho que desear es en el brazalete, tanto en sensación como en acabados.
puede ser entendible considerando su precio, ya que si lo buscan en AliExpress ronda los $10 estadounidenses, así que definitivamente entra en la categoría de reloj económico. Por otro lado, el Casio AE1700 es una marca que normalmente no defrauda, y aquí lo vuelve a demostrar con una mejor construcción en general, buena legibilidad y una experiencia más sólida. Eso sí, no todo es perfecto. Su bisel luce muy bien en lo estético, pero en lo personal no termino de encontrarle una función clara en el uso diario. En cuanto al precio, al momento de este video ronda los $59. Eso sí, siempre es importante considerar posibles impuestos al finalizar la compra. Además, les dejo el código para ir directamente a estos modelos y si aplican los descuentos disponibles pueden obtener un ahorro adicional y de paso apoyar al canal. Ahora lo importante serán sus comentarios. ¿Qué opinan de estos relojes? ¿Alguien ya los tiene? ¿Cómo les ha ido comprando en AliExpress? Si el video les gustó, dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. Ya no les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.